Un, un honor de nuevo estar junto a ustedes, ¿cierto? Trabajando en la viña del Señor. Y seguimos, ¿cierto? Seguimos con la serie de Hebreos, en el capítulo 7 hoy, el versículo 11 al 14, donde dice su palabra: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie subió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Amén. Bueno, rogar a Dios, ¿cierto?, que me dé su gracia en esta tarde y podamos, ¿cierto?, juntos trabajar en su viña, ¿cierto? Eh, una vez más, ¿cierto? Alabando al Señor, ¿cierto? Con nuestras responsabilidades, ¿cierto? Como obrero, que es una bendición para mí poder hacerlo. Y podemos ver, mis hermanos, que como el Señor nos ha ido hablando en los mensajes, ¿cierto?, de Hebreos, que ha sido una bendición para todos, y yo creo que esta tarde también va a ser para nosotros, aunque estamos hoy, ¿cierto?, en online, pero Dios también se manifiesta de esta forma. Dios dejó estos recursos para que pudiéramos también, ¿cierto?, alabar y bendecir su nombre y pudiéramos trabajar en su vida. Mis hermanos, ¿cuántas veces a modo de introducción, ¿cierto? Hemos escuchado la frase, hay que acercarse a Dios, ¿cierto? Quizá en alguna ocasión, ¿cierto? Conversar alguna conversación con alguna persona. Concluimos después de hablar de ciertas dificultades de la vida, ¿cierto? Y razonamos y decimos, hay que acercarse a Dios. O alguien nos dice a nosotros, o uno le dice a otra persona, o cuando no siendo cristiano, ¿cierto? O que no sea conocedor del Evangelio. Justamente esta sección, mis hermanos, esta carta, nos muestra la manera correcta, ¿cierto?, de acercarnos a Dios. Porque leyendo, mis hermanos, por ahí, sacerdote, ¿cierto? En latín significa pontife, y traducido significa hacedor de puente. Entonces, la manera correcta, ¿cierto? La manera indicada para llegar, ¿cierto?, a acercarse a Dios, no es de nuestra forma, ¿cierto? O como hombres, de nuestras capacidades, ¿cierto? Porque somos pecadores, somos limitados, ¿cierto? Y Dios, ¿cierto?, siempre ha querido, perdón, tener una relación con el hombre. Desde el principio, ¿cierto? Siempre Dios ha querido tener una relación con el hombre. Y en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Dios dio la ley, ¿cierto?, de que el, las personas, los hombres que podían, ¿cierto?, ser sacerdotes era de la tribu de Leví. Y podemos ver, mis hermanos, de que estos sacrificios, estas formas, estos rituales, estas ceremonias, no lograron el objetivo, ¿cierto? No lograron el objetivo de acercarnos a Dios, sino que dice que esto solamente cubrían, no eliminaban el pecado, ¿cierto? Y estos sacrificios eran reiterados todos los años. Tenía que estar el sacerdote, ¿cierto?, a poder, ¿cierto?, hacer sacrificios, no solamente por el pueblo, sino que también por él, por su familia, ¿cierto? Y los sacerdotes dicen que en aquellos tiempos duraban 25 años, leía por ahí. Eran nombrados a los 25 años y duraba su sacerdocio 25 años, y hasta ahí nomás, ¿cierto?, llegaba su sacerdote. Llegaba el sacerdocio de estos hombres. Ahora, cierto, eh, que era de la tribu de Leví, ninguna otra tribu podía acercarse al tabernáculo ni entrar en el templo, porque le era prohibido, ¿cierto? Le era prohibido llegar ahí. Entonces, como le decía a mis hermanos, Dios siempre ha querido acercarse al hombre, eh,
Y él, ¿cierto?, es que los trae, pues no es uno, ¿cierto?, con sus propios atributos, ¿cierto?, como hombre, porque somos pecadores, no hay nada bueno en nosotros, ¿cierto?, sino que Él es que nos lleva a la presencia de Dios. Y vemos que este sacerdote, ¿cierto?, era limitado porque moría, ¿cierto?, Eh, no era permanente, pero tuvo que haber otro sacerdote, ¿cierto?, nombrado, ¿cierto?, por el orden de Melquisedec, como nos enseñaba nuestro hermano Daniel el día domingo, ¿cierto? Y que no tenía, ¿cierto? Melquisedec que no tenía, ¿cierto? Que no había algún dato de él que cuando nació, cuando falleció, sino que dice que no hay ningún rastro donde pueda, ¿cierto?, buscarse en la Biblia o histórico donde pueda ver que él tenía un principio y un fin. Entonces, podemos ver que, como le decía, el sacerdocio levítico eh, no era, cierto, fiel, no llegaba al objetivo real de poder, cierto, eliminar el pecado del hombre y que podía acercarse a Dios. Entonces, el sacerdote, como le decía, era un sacerdote de puente, uno que acercaba al hombre a Dios. Pero, como le decía, era limitado. El hombre seguía pecando, ¿cierto? Seguía errando y podemos ver de que como el Señor nos hablaba el domingo pasado que tenía que lamentarse un sacerdote, si por el orden de Melquisedec, quien era y es nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, este sacerdote, ¿cierto? Sumo sacerdote, ¿cierto? Rey, sumo sacerdote, ¿cierto? Es perfecto, porque dice que él hizo el sacrificio perfecto, ¿cierto? Vino a la tierra y se entregó, derramó su sangre maravillosa, ¿cierto? Dice que cruzó los cielos y ahora está en presencia del Padre, sentado a su derecha, intercediendo por nosotros. Entonces este sacrificio fue una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más derramamiento de sangre, dice, sino que fue uno y para siempre. Y cierto, podemos ver que aquí en los hebreos, cierto, el tema cierto que se repite mucho en esta epístola, cierto, es que el de la instrucción por parte de Dios de un nuevo orden, o de la nueva, o de la terminación del antiguo orden, ¿cierto? Como lo habla en Hebreos 4:8, ¿cierto? Cuando habla del reposo de Josué, ¿cierto? Que dice que Dios lo eclipsó, ¿cierto? Completamente por el reposo de Dios, ¿cierto? Y también lo vemos en el 8:13, el primer pacto es declarado obsoleto porque el nuevo pacto ha tomado su lugar. Y ahora, ¿cierto? En lo que hemos leído ahora, ¿cierto? Y específicamente en el versículo 11 y 12 del capítulo 7, el sacerdocio levítico que había sido establecido por ley divina ha sido reemplazado por el sacerdocio de Melquisedec. Esto demanda un cambio de ley. Y ahora, ¿cierto? Aquí el autor de Hebreo nos está enseñándole, ¿cierto? Nos está recordándole de lo que hacía el sacerdote en aquellos tiempos, porque ellos lo tenían más que claro. Era parte de su cultura, ¿cierto? Era parte de su historia, ellos lo sabían al revés y al derecho. Entonces, lo que está haciendo aquí el autor de Hebreos es enfatizar de que hay un sacerdote mejor que él, que ese, mejor, ¿cierto? Perfecto, maravilloso, y que estos hombres, ¿cierto? Querían, como el énfasis de esto, como lo han plegado nuestros pegadores, que estos hombres de Hebreos querían apostatar de la fe, querían volver atrás, querían de nuevo, ¿cierto? Eh, Volver a los sacrificios antiguos. Entonces aquí el énfasis de aquí y como le decía a mi hermano Daniel el día domingo, es considerar, o sea, poner atención, mirad que hay un sacerdocio mejor que el levítico, que es el sacerdocio, ¿cierto? Por el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, aquí el escritor de los Hebreos, ¿cierto? El autor de los Hebreos
En el versículo 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley, cierto? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, no lo fue así, ¿cierto? Porque, como le decía, ese sacerdote, ¿cierto? Lo único que hacía era, no sé cómo la palabra correcta es, disimular, puede ser, disimular eh, el pecado del pueblo. Entonces no fue perfecto. Aquí no estamos hablando, mi hermano, de la impecabilidad del ser humano, porque el hombre sigue siendo pecador, sino que está hablando de la perfección del sacerdocio, de los ritos, ¿cierto? De las ceremonias que hacían ellos, del derramamiento, ¿cierto? De sangre de los machos cabrios, no fue perfecto, ¿cierto? No fue perfecto. Entonces está hablando de eso. Si hubiera sido perfecto, ¿qué necesidad habría, ¿cierto? De aún que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, los hebreos, ¿cierto? Y yo creo que lo enfatiza aquí del escritor, era darle a entender, ¿cierto? De que realmente el verdadero sacerdote, el que realmente pagó el precio por el pecado del pueblo, era y fue y es nuestro Salvador Jesucristo, ¿cierto? Y, ¿cierto? Él enfatizaba en esto, porque yo leyendo a mis hermanos, estos hombres, yo creo que querían como que poner en paralelo los dos sacrificios, o sea, los dos sacerdocios. Eh, Querían seguir con el sacerdocio levítico y también con el de Jesús. Y Jesús es enfático en decir, hay un solo evangelio, hay una sola manera, ¿cierto?, de llegar a Dios, que es a través de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces ese era el énfasis del autor, de decirle que no, el verdadero camino para llegar al Padre es el sacerdocio de nuestro Salvador Jesucristo. Perfecto, que no tiene variación, que no tiene sombra de variación, dice su palabra. Entonces, aquí, cierto, si la leemos en otra versión de la Biblia moderna, dice, si pues la perfección de las cosas era por medio del sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de otro sacerdote? No fue perfecto, no hizo la labor que tenía que haber hecho, ¿cierto? De quitar el pecado del hombre. El hombre siguió siendo pecador. Ahora sabemos de que ahora tenemos ya al Padre por nuestro Salvador Jesucristo, ¿cierto? Que no es mérito de nosotros, no hay nada que nosotros pudiéramos hacer, porque este nuevo pacto, mis hermanos, que hizo Dios con el hombre es un pacto de gracia, ¿cierto? Y es por gracia, ¿cierto? Este evangelio que ahora nosotros ha llegado a nuestras vidas, ¿cierto? Es por gracia, que no hay mérito de uno del hombre, sino que es todo mérito de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, podemos ver que el autor supone por el momento que la perfección era por el sacerdote levítico, ¿cierto? Suponía, cosa que afirmaba el judío. Y luego pregunta, ¿por qué pues dice el Salmo 110:4 que el Mesías sería del completamente distinto, de un orden completamente distinto, de un orden de Melquisedec, como dice el Salmo 110:4? ¿Por qué? Porque ese sacerdote era imperfecto, tenía que venir un cambio. Entonces, esta esta perfección, ¿cierto? De propósito de la perfección, como lo dice aquí, si pues la perfección, lo subrayé, el propósito del sacerdote levítico era preparar al hombre judío para su entrada a la presencia de Dios. Dice la palabra griega teleiosis, quiere decir el fin o consumación de algún plan. Pero esa consumación no fue, ¿cierto?, por el sacerdote levítico, sino que fue por el sacerdote de nuestro Salvador Jesucristo, el sumo sacerdote.
Entonces, el sacerdocio levítico no logró, ¿cierto?, el fin o consumación de lo que realmente tenía que efectuar en el hombre. Tenía defectos, ¿cierto? También lo dicen aquí en Hebreo 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. No fue perfecto. Entonces la ley de Moisés no pudo hacer perfecto o justo al pecador, ¿cierto? No pudo. Dice aquí mismo en Gálatas, ¿cierto? Cuando habla, reprende a los Gálatas, Pablo le dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice, de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera edificar a la justicia fuera verdaderamente por la ley, más la escritura lo encerró bajo pecado, todo bajo pecado, para que las promesas que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, todo Dios lo encerró en pecado, todo lo encerró en pecado. La ley de que habla aquí, ¿cierto? No está hablando de la ley, ¿cierto?, moral que Dios dio al pueblo de Israel en el Sinaí, sino que está hablando de la ley ceremonial, la ley civil, ¿cierto? De lo que estamos hablando del sacerdocio, del sacerdocio levítico. Entonces, el defecto o la imperfección del sacerdocio levítico, o sea, la ley de Moisés, van juntas con las dos, ¿cierto? Y las dos están en pie, si las dos caen, no puede estar las dos. O sea, si cae la ley, ¿cierto? Y cae la imperfección de la ley, ¿cierto? Cae, ¿cierto? Por la ley de Moisés, ¿cierto? Caen las dos, pues. Entonces será destituida. Sí, más adelante dice por el autor, habla de esto, ¿cierto? En el 19:23 y en el 10:1-4. Entonces, mis hermanos, el sacerdocio levítico no pudo realizar, en realidad, quitar el pecado del hombre. Podía solamente, de manera típica o simbólica, nada más, no lo quitaba. Había necesidad de que hubiera un sacerdote que pudiera quitarlo en realidad. Y ese es el sacerdocio de nuestro Salvador Jesucristo. Otro sacerdote, ¿cierto? Aquí la palabra otro equivale a la palabra griega heteros e indica otro de distinta clase, de distinta clase. Como sabemos que Jesús, ¿cierto?, fue sacerdote en el orden de Melquisedec, ¿cierto? Y más, David también lo dice, que la vestimenta de él, ¿cierto?, vendría el Salvador, y la vestimenta era de Judá. Entonces, era necesario que viniera de otro linaje, otro sacerdote, para que abolir o eliminar el sacerdocio de Levítico. Que Dios nos ayude, mis hermanos, nos ayude a entender su palabra. Entonces, que Hebreos, ¿cierto? Aquí el autor predice, ¿cierto? O aquí David también dice, predice que se va a levantar un sacerdote de otra clase, de distinta a la levítica. Iba a ser un sacerdote completamente diferente y iba a ser según el orden de Melquisedec. De nuevo, el autor cita de la epístola demuestra la superioridad del Nuevo Testamento sobre el primero, ¿cierto? De nuevo, que lo está demostrando. Ahora, siguiendo con el versículo 11, ¿cierto? Donde está la pregunta, ¿qué necesidad había de que se levantase otro? Perdón, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Había una necesidad, como le decía, porque el sacerdocio levítico no fue cierto perfecto. Ahora aquí lo que el autor está tratando de hacer, mis hermanos en hebreo, es instar a los hermanos hebreos a que no vuelvan atrás, a que no vayan a la apostasía, a que no se devuelvan atrás, ¿cierto? No miren hacia atrás, tratando de buscar esta salvación a través de obras muertas, porque sabemos que esta salvación, ¿cierto?, es de nuestro Salvador Jesucristo, que no hay mérito, ¿cierto?, en las cosas que podamos hacer nosotros.
en las obras que podamos hacer, o lo que querían hacer ellos, ¿cierto? Ellos querían seguir con el sacrificio sacerdotal levítico, pero esas obras ya estaban muertas. Esas obras terminaron, mis hermanos, cuando el, la iglesia, ¿cierto?, en Jerusalén, ¿cierto?, fue destruida en el año 70 de, de- después de Cristo. Ahí, ¿cierto?, esas obras terminaron. Pero ellos miraban hacia atrás, ¿cierto?, y querían, ¿cierto? Era como una mezcla, ¿cierto? Querían mezclar las dos cosas. Y Dios dice que hay un solo camino. Hay una obra, una sola obra, que es la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, el sacerdocio arónico se elimina, ¿cierto? Porque si que llegara a quedar abierto, dice que había posibilidad que ellos quisieran, ¿cierto?, efectuar los dos, seguir los dos caminos, uno por la obra y uno por, ¿cierto?, nuestro Salvador Jesucristo. Y no, po, para Dios dice que hay un solo camino y es el Evangelio. Es la obra maravillosa de nuestro Salvador Jesucristo. Dios nos salvó, ¿cierto? Nos salvó, nos redimió, ¿cierto? Hizo el sacrificio, ¿cierto? Pero ellos querían seguir volviendo atrás con la ceremonia, ¿cierto? Con los sacrificios. Pero sabemos de que eso ya pasó y hay un nuevo pacto y ese nuevo pacto es el nuevo pacto de gracia. Y, ¿cierto? Ahora, como les decía, solo hay un evangelio. Es de nuestro sumo sacerdote, el que tapastó los cielos, dice, y que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Qué hermoso, qué hermoso. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos agregar que los acerque a Dios, sino que te sumo sacerdote nos acerca a Dios. Perfecto, intachable, y Él es el único que puede, ¿cierto?, acercarnos al Padre. Y lo que siempre quiso Dios, ¿cierto?, tener una comunión con sus hijos. Lo que no hicieron en el sacerdote levítico, Cristo lo vino a hacer y perfecto, ¿cierto? Perfecto. Entonces, esto es lo que el autor de Hebreos le está diciendo a los hebreos en ese tiempo, es que no vuelvan atrás, no apostaten de la fe, no se vuelvan a los antiguos rudimentos, ¿cierto? De obras muertas, que de nada sirven, no sirven para llegar al Padre. Y la única forma ¿cierto? Nuestro Salvador Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Porque cambiado el sacerdocio, necesario que haya también cambio de ley. ¿Cierto? Estamos en el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, Dios mostró en el Salmo 110:4 que el sacerdocio tenía que cambiar. No aprobó más el sacerdote levítico, sino que habló de que el Mesías vendría de Melquisedec. Y si el sacerdote tiene que cambiar, por ende la ley tiene que cambiar. ¿Cierto? Hay una nueva ley, ¿cierto? Ahora no, la ley moral, ¿cierto? No, como le decía, no es la ley moral la que cambia, porque dice que Jesús vino a cumplir al pie de la letra de la ley, ¿cierto? No hay ninguna falla en él. Lo que cambia, como le decía, es la ley ceremonial, la ley cívica que habían en aquellos tiempos. Eso es lo que cambia. Entonces, ahora no la ley moral de Dios, sino eso no cambia, no el decálogo, no la ley hablando del Antiguo Testamento, sino la ley ceremonial, es decir, la ley que habla de los sacrificios y del trabajo sacerdotal. Si el sacerdote cambia la ley, ¿cierto? Tiene que cambiar también el sacerdocio. Era donde se tenía que realizar muchos sacrificios, se tenía que cambiar de sacerdote a cada cierto tiempo, pero de repente, ¿cierto?, aparece un sacerdote donde no hay un solo sacerdote para siempre que presenta un solo sacrificio, que es el sacerdocio, ¿cierto?, de nuestro Salvador Jesucristo. Y para siempre. Ya no hay más sacrificio. Ya no hay más, ¿cierto?, tratamiento de sangre. Entonces, cambió el sacerdocio, o sea, del Levítico al de Melquisedec.
También cambió la ley, ¿cierto? La ley ordenaba que únicamente los levitas podían servir en el tabernáculo y solo los hijos de Aarón podían ser sacerdotes. También disponía los servicios de los sacerdotes con referencia al orden o reparto en que servían. Si se hubiera elegido un sacerdote de otra tribu, ¿cierto? Habría sido necesario cambiar la ley y con esto se hubiera introducido un nuevo orden de cosas. Al decir, ¿cierto? Un nuevo pacto ha dado por viejo al primero, ¿cierto? Al pacto de los levíticos, del sacerdocio levítico, y lo que se da por viejo, dice en Hebreo 8:13, y se envejece, este está próximo a desaparecer. Eso lo dice Hebreo 13, lo que más adelante le va a tocar a mi hermano obrero. Entonces, ya es eliminado el antiguo pacto y ahora estamos en el pacto, ¿cierto?, de la gracia. Y siguiendo con el versículo 13 y 14, mis hermanos, dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. De otra tribu, de Melquisedec, ¿cierto? Sigue, ¿cierto? Resaltando el Salmo 110:4, donde dice ahí David, dice linaje de la tribu, ¿cierto?, de Judá vendría el sumo sacerdote. Ahora, los hebreos no habrían tenido dificultad en aceptar la enseñanza mesiánica, ¿cierto? Como les decía, no, ellos sabían, ¿cierto? La conocían, pero yo pienso que ellos no querían aceptar porque querían seguir en la religión, ¿cierto? Que ya el sacerdote levítico había terminado, sino que querían seguir con ese mismo sacerdote, ¿cierto? Con las leyes ceremoniales antiguas, y no querían, ¿cierto?, aceptar, ¿cierto?, a, al verdadero sacerdote. Eso es lo que pienso yo, ¿cierto? No, entonces, los hebreos no habrían tenido dificultad en aceptar la enseñanza mesiánica del Salmo 110 con su específica referencia al cargo real del Mesías. Dice, la escritura también le habían enseñado claramente. Tú sabes que ellos estudiaban mucho la escritura, la conocían al revés y al derecho. Entonces, la escritura también les habían enseñado claramente que Cristo tenía que provenir de la familia de David, ¿cierto? En segunda de Samuel podemos verlo en 7:12, en Salmo 89:3-4, en Jeremías 23:5, y de la aldea de Belén tendría que venir, ¿cierto? En Miqueas, ¿cierto?, habla también, en Marcos 2:6 y también en Juan 7:42. Y cuando comenzaron a circular los evangelios en forma escrita, la genealogía de Jesús registrada en Mateo 1, del 1 al 17, y en Lucas 3, del 23 al 38, demostraban su descendencia real del linaje de David. Pero para hacer servir a Jesús, que pertenece a la tribu de Judá, en el altar es contrario a la ley, según la ley que Dios dio en el Sinaí. Era contrario. Entonces, al quedar obsoleto, ¿cierto?, el sacerdocio levítico, también la ley tenía que cambiar, tenía que ser cambiada, ¿cierto? Tenía que ser cambiada. Entonces, recuérdese que Usías, ¿cierto? ¿Se acuerda usted de Usías? El rey, ¿cierto?, de Judá. Entró en el templo del Señor, dice, para quemar incienso en el altar de incienso, y fue castigado con lepra. ¿Se acuerdan de ese pasaje? En Segunda de Crónicas 26, 16 al 21, Dios había designado a los descendientes de Leví para servir en el tabernáculo y más tarde en el templo, ¿cierto? Cualquier persona de otra tribu que se acercara al santuario sería ejecutada, dice. Era drástica la ley, era muy drástica. Y en segundo lugar dice que pertenecer a la orden de sacerdotal de Melquisedec es algo totalmente diferente. De ser descendiente de cualquiera de otras tribus de Israel, era diferente, porque no tiene principio ni fin, ¿cierto? Melquisedec, de la tribu del sacerdocio de Melquisedec, ¿cierto? Jesucristo nuestro Salvador, era diferente. Entonces, mis hermanos, eh, yo creo que para los hebreos
era difícil entender esto. Acostumbrados, ¿cierto? Como le decía al comienzo, en la cultura de ellos, en la historia de ellos, en todo, ¿cierto? Era el pan de cada día, yo creo, de ellos, el sacrificio por el sacerdote levítico. Entonces ellos no le cabía en la cabeza que algo que Dios dio, la ley que Dios dio, ahora terminara. No le caía, no entendían, no podían, ¿cierto?, razonar. Por eso aquí el autor de Hebreos es enfático en decirle, hay un camino, ¿cierto?, un nuevo pacto y un nuevo pacto de gracia, que es el del sacerdote de nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces, aquí, ¿cierto?, eh, querían retroceder, ¿cierto? Pero aquí, como el hermano Daniel nos decía el domingo, decía, ¿cierto?, considerar, poner atención a este verdadero sumo sacerdote, aquel que realmente quita el pecado de la humanidad. A él poner atención. No vuelvan a los ritos, no vuelvan a la ceremonia. Eso ya pasó. Ahora estamos en el pacto de la gracia. Y qué hermoso, mis hermanos, entender esto porque así descansamos. Porque muchas veces queremos hacer cosas, ¿cierto? O pensamos hacer cosas para estar más cerca de Dios y esa no es la manera. No es la manera de estar más cerca de Dios. Hay un solo medio. Si nos llenamos de Cristo, si nos llenamos del Espíritu Santo, claro que Dios no va, vamos a estar, ¿cierto?, más, como le dijera, más afiatados a Él, pues. Pero no hagamos obras para poder hacerlo, sino que la obra completa la hizo Cristo, ¿cierto? La hizo Cristo. Ahora, como descendientes, ¿cierto?, de David, Jesús estableció un reino no terrenal. Ya no estamos hablando de un reino terrenal, sino que estamos hablando de un reino espiritual, ¿cierto? Espiritual. Jesús dice que no inauguró otro sacerdote para reemplazar al sacerdote arónico aquí en la tierra, sino que Jesús es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿cierto? Traspasó los cielos, que dicen aquí en mismo Hebreos 4 que ya nos enseñaron, ¿cierto?, nuestros pecadores, nuestros obreros, en el 4:14 dice así, que traspasó los cielos, que es un sacerdote espiritual, celestial y eterno. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, ¿cierto? Lo tenemos todo. No miremos atrás, no miremos las cosas que antes se hacían, ¿cierto? Ya esto es como aplicación, mis hermanos, porque ya ¿cierto? Estamos por terminar el mensaje, que, y lo quiero tomar del versículo mismo 11 que, que leímos, como le explicaba acá, ¿cierto? De que en los hebreos, ¿cierto? Y enfatizaba aquí que los hebreos querían volver atrás, pues, querían retroceder, querían apostatar de la fe, como lo instaba aquí, ¿cierto? Eh, el escritor de los hebreos lo instaba, ¿cierto? A no volver atrás, esos rudimentos, ¿cierto? Esas obras muertas ya no sirven. Los que nunca realmente quitaron el pecado del hombre, nunca quitaron realmente el pecado del hombre, sino que el que realmente sirvió y sirve, ¿cierto? Es el sacerdocio de nuestro Salvador Jesucristo y Él que quita el pecado de la humanidad. No hay ninguna otra forma de llegar a Dios. Entonces, aquí quiero hacer mi aplicación porque, mis hermanos, con mucho respeto, ¿cierto? Mi iglesia, ¿cierto? Había forma de hacer el culto diferente a como lo hacemos ahora. Hay muchas diferencias, yo creo que mis hermanos se acordarán. Y podemos ver, mis hermanos, de que ah, siempre nos acordamos de tiempos pasados, ¿cierto? De que nuestra iglesia cuando había una forma de, ¿cierto?, de, de efectuar el culto al Señor, que era diferente ahora, ¿cierto? De que, ¿cierto?, antes se daba más gloria a Dios, ¿cierto? De que antes, ¿cierto?, se arrodillaba para orar, ¿cierto? Que antes cantábamos himnos y más emocionales que cristocéntricos.
Y hay muchos hermanos, disculpando a mis hermanos con mucho respeto, dicen, pucha, ¿por qué ahora no se hace eso? ¿Por qué no ahora no se manifiesta el Espíritu Santo? Algunos dicen, porque no hay gloria a Dios. Antes, ¿cierto? Damos gloria a Dios por todo, ¿se acuerdan? Y, y eso, mis hermanos, y ellos se acuerdan de los de atrás, pues de lo que era anterior, y sufren, y se angustian, y pensando de que porque no hay manifestaciones, ¿cierto? A lo mejor no, como no hay dones de lengua, dicen algunos por ahí, eh, no está la presencia de Dios, el Espíritu Santo no está. Y sin entender, mis hermanos, de que si está la palabra de Dios y la palabra es Espíritu, ¿cierto? Al momento de estar la palabra de Dios y el servicio se abre en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, ¿cierto? Está el Espíritu Santo. Porque no, a veces decimos porque no hay salagarda, ¿cierto? No hay grito, no hay danza, o no hay aplauso, no hay tanta gloria a Dios. La reunión estuvo fome, estuvo aburrida. Y esto me hizo pensar a mí este pasaje, mis hermanos, de que como los hebreos, ¿cierto? Querían volver atrás a los, a los antiguos rudimentos, a la ley ceremonial, ¿cierto? Sacrificial. Muchas veces nosotros como hijos de Dios pensamos también en cosas que hacíamos antes y nos ponemos tristes, po. Y no debiera ser así, pues, mis hermanos. Si estamos, a lo mejor, no sé, no quiero decir una palabra que no corresponda, pero a lo mejor la manera que estábamos haciendo no era la manera como correspondía de hacer un culto, ¿no es cierto? Algunos dicen por ahí que debíamos volver a la senda antigua. ¿Y cuál es la senda antigua? Yo me pregunto, ¿cuál es la senda antigua? ¿El que haya bandolina en el coro? No sé, o que haya pandero, o que haya triángulo. Entonces, eso me hizo pensar a mí, mis hermanos, en meditar en esta palabra de que como aplicación para nuestra iglesia, ¿cierto? Eh, la verdadera adoración, ¿cierto? Es cristocéntrica, cristocéntrica. Allá nosotros nos vamos como le dijera, a entretenernos nosotros, sino que vamos a alabar al Señor, vamos a alabar a nuestro Salvador Jesucristo, el que hizo la obra en nosotros, el que murió por nosotros. Esa es la verdadera adoración, ¿cierto? Porque no hay alabanzas emocionales, no estuvo el Espíritu Santo, no. Si nosotros vamos a alabar a Dios, vamos a alabar a Cristo, que es el centro del servicio, su palabra, Cristo. No las alabanzas emocionales, no los gritos ni las zaragardas, mis hermanos. Que el Señor nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Y que podamos esta palabra guardarla y poderla por obra, porque que es hermoso como el Señor nos enseña su palabra en el libro de los Hebreos. Era para aquellos tiempos y también es para nosotros ahora. Por eso Dios lo dejó ahí escrito en la Biblia, para que en este tiempo también a nosotros lo hablara. No miremos las cosas antiguas, no miremos lo de atrás, ¿cierto? Sino que caminemos hacia adelante y sigamos alabando al Señor como Él se lo merece. Vamos a la iglesia, ¿cierto? A dar gracias porque por lo que hizo Dios por nosotros, ¿cierto? Eso es lo que vamos. No vamos a hacer otra cosa que alabar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, por el sacrificio que hizo por nosotros. Lo que no merecíamos, ¿cierto? Él, ¿cierto? Y lo hizo por nosotros, aunque no éramos merecedores de nada, ¿cierto? Pero Él, ¿cierto? Tuvo amor de nosotros y nos escogió, nos eligió. Y sintámonos privilegiados por eso, porque como nos enseñaba, ¿cierto? El pastor en la escuela dominical de la lección, ¿cierto? Él que elige. Y nosotros somos privilegiados. Yo me siento privilegiado por ser hijo de Dios. Entonces sintámonos contentos por eso. No miremos las cosas de atrás, no miremos, sino que sigamos hacia adelante, ¿cierto? Y sigamos alabando al Señor como Él se lo merece. Para Dios sea la honra y la gloria y para mí siempre su misericordia. Vamos a pasar a orar, mis hermanos, por este mensaje que el Señor nos ha entregado. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque una vez más su palabra, ¿cierto? Nos ha hablado nuestra vida, Señor. Tenemos a este gran sumo sacerdote que intercede por nosotros
Ya no hay más cierto sacrificio, ya no hay más derramamiento de sangre porque Él hizo la obra completa y perfecta, ¿cierto? Completa y perfecta. Nada que podamos agregar, nada que podamos hacer, porque Él lo hizo todo, Dios amado. Te damos gracias por eso, porque no queremos, ¿cierto? Eh, Poder mezclar, Dios amado, religión con tu evangelio, Dios amado, no queremos. Por eso te damos la gracia, porque usted nos abre el entendimiento, nos enseña de que no podamos retroceder, Dios amado, que podamos estar firmes en su evangelio, el verdadero evangelio que es nuestro Salvador Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice su palabra que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Gracias, Señor, por este amor, por esta misericordia en esta tarde. Ayúdanos, Dios amado, danos la fuerza y podamos entender, Dios amado, de que solamente su obra, la que hizo en la cruz, la que nos salva, la que nos derrime, Dios amado, y la que nos da la paz, la que nos da tranquilidad de que somos sus hijos, Señor. Danos gracias, danos sabiduría cada día más, Señor amado, y podamos cada día más, Señor amado, aferrarnos a usted, Dios amado, a llenarnos con su gracia, a llenarnos con su Santo Espíritu, podamos cada día más aferrados a usted, Dios amado. Si hay dificultades, si hay problemas, sabemos que usted está con nosotros, Dios amado. Que usted es más grande que los problemas, que usted es más grande que nuestras dificultades, que usted es más grande que nuestras enfermedades, Dios amado. Danos fuerza, danos vigor celestial y juntos podamos cada día, Dios amado, como iglesia, gracia soberana, alabarle como usted se lo merece. Todo esto se lo pido, Dios amado, en nombre de Cristo, mi Salvador. Amén.